Vamos a compartir una palabra en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. Qué lindo es cuando alguien quiere compartir. Y yo digo que lo más lindo que hay es compartir. Que cuando uno no comparte habla de una persona egoísta. Pero cuando uno comparte lo que tiene, no importa si es poco o mucho, la palabra habla de compartir. Con el que necesita, con el que está hambriento. Y aún compartir la bendición que viene sobre nosotros. Y por eso hoy yo quiero compartir una palabra. Y Dios lo quiere hacer por sobre todas las cosas. En el capítulo 9 del libro de Esdras, para los que nos encontramos aquí, para los que nos están escuchando a través de la radio y del audio, la palabra de Dios dice, es una oración de confesión de Esdras. Tiene el título en la palabra. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén, dice la palabra. Usted dirá, qué palabra complicada, pastor, que usted me está hablando. Y yo te digo que no, porque Dios trae luz. La palabra sola nos va a enredar y nos va a matar y no vamos a entender una historia de Esdras en aquellos tiempos. Esdras era un elegido de Dios para edificar la casa de él, porque la casa estaba en ruinas. Ahora, ¿por qué la casa estaba en ruinas? Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver Esdras conmigo en este tiempo? Y tiene todo que ver, porque la palabra es ayer, hoy y siempre. Y cuando desciende una palabra, cuando Dios me hace recibir una palabra, cuando Dios me quiere hablar, se vale de lo mínimo. Y hoy Dios
ha traído la presencia de Él a tu hogar, a tu casa. Que hay una gran diferencia entre casa y hogar. Una casa es un lugar donde se ha edificado para vivir, pero se transforma en un hogar y se convierte en un hogar cuando la gente que la rodea la empieza a poseer y a estar y a trasladarle el espíritu. Ahora, hay casas que solo son casas porque están en ruinas, como lo que estaba viendo Esdras. Dios le había mandado una tarea, pero él se daba cuenta que la consecuencia de que su casa, que su hogar, que su familia estaba en ruinas, era por causa del pecado. Porque gente que buscaba a Dios, gente elegida por Dios, se entremezcló con gente que no era de Dios. Y la palabra de Dios no es cosa de Héctor, no es cosa del pastor Héctor, no es cosa de la pastora Graciela, esto es cosa de Dios. Cuando vos tenés principios arraigados y cuando los principios de Dios se sellan en tu corazón, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el agua y el aceite. Van a parecer que se mezclan si vos lo metés unas gotas de aceite dentro de una botella de agua, pero después se separan. Porque Dios sella principios en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Nosotros se activan esos principios adentro nuestro. Y cuando nosotros queremos caminar con otra persona que piensa distinto a lo que es la palabra de Dios, no podemos caminar. Y si vos podés caminar con alguien y te ponés de acuerdo, es porque vos no tenés los principios sellados, no es cosa mía, es cosa de Dios. Porque la Biblia dice que no podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. O acordás para un lado o acordás para el otro. Pero en algún momento hace un punto de acuerdo. Y si no haces acuerdo, no estás. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿qué le había pasado a este pueblo? Se había entremezclado con otros pueblos que no conocían a Dios. Y eso trajo pecado. Porque los pudieron, porque cuando vos te debilitás, cuando vos no buscás de Dios, cuando empezás a bajar los brazos, el mundo natural te empieza a ganar el corazón. Se empieza a enfriar la palabra dentro tuyo, se empieza a enfriar los principios, y lo que no era tan malo no te parece tan malo. Y lo que no era tanto no te parece tanto. Entonces entró como una sugerencia en tu mente. Después se puso en una mentalidad. Y después se puso un hábito. Y lo que no era tan malo te parece bueno. Y después dentro de tu mente se transformó y se convirtió en una fortaleza. Que nadie puede entrar. Solo la oración y el ayuno hará que se quiebren esa fortaleza para que la palabra de Dios entre. Pero esto le había pasado a este pueblo de aquel tiempo. Y Esdras, el pastor, el enviado, el apóstol, estaba ahí para edificarle un templo a Dios. Una vez una persona me dice, nuestra iglesia se encarga de edificar templos y ayudamos a otros para que lo edifiquen. Y yo escuché a una sierva de Dios que contesta y dice, nosotros edificamos templos espirituales, porque el templo está dentro tuyo, que es el que habita el Espíritu Santo. Ese templo era el que Dios le había mandado a Esdras a edificar, que era un templo no solo físico, sino espiritual. Pero cuando fue a edificar, se encontró con que el pueblo estaba en ruinas. Y habían hecho alianza con los heteos, con los amorreos, se habían entremezclado con todo. Entonces eso trajo ruina porque había pecado. Porque la causa del pecado es la muerte espiritual. Y cuando hay pecado, se corta la bendición. Se corta la comunicación con el cielo y deja de fluir el agua cristalina que nos bendice y nos llena. Esto le había pasado a este pueblo.
se habían entremezclado y habían traído pecado. Y cuando vos traes pecado, cuando uno comete errores, ¿qué es lo que pasa? Los enemigos avanzan. Porque vos estás descubierto, vos estás descubierta. No tenés arma, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas para destruir toda fortaleza. Pero si vos le estás permitiendo cosas, si vos estás dejando entremezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, vos perdés autoridad. Y cuando vos no tenés autoridad, vos podrás orarte todo. Yo recuerdo una vez, había hecho un viaje hacia Europa y yo creí que Dios me había mandado y Dios no me había mandado. Y hacete cargo. Yo estaba ahí, Dios no me había mandado. Y lloraba que parecía que el cielo se iba a venir abajo y no había comunicación. Habían cortado la línea. Y yo dije, Señor, esto me está asustando, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás acá? Porque vos no me dijiste, yo no te dije que vaya allá. Y cuando yo me encontré así en ese momento, yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero es de valiente reconocer. Cuando vos te equivocás, no importa la edad que tengas. Porque no, uno dice, yo me la sé toda. Mentira, el diablo. Todos los días estamos para aprender. Cuando yo reconozco que me equivoco, cuando yo reconozco que erré el camino, yo vuelvo para atrás. Y yo volví para atrás. Y volví al lugar de origen donde Dios me había puesto para que yo predique su palabra. Y la bendición descendió sobre mi vida y por consecuencia sobre todo lo que me rodeaba. Entonces, cuando uno pierde fuerza espiritual, pierde las armas. Cuando yo no tengo armas no puedo ir a luchar con nadie. Y esto le había pasado a este pueblo. Sus herramientas espirituales estaban devastadas. Dice Esdras que le agarró tanta tristeza, que era la costumbre que ellos tenían en ese tiempo. Se rasgaban la vestidura y ponían ceniza sobre su cabeza porque estaban tristes. ¿Y sabe cuando Dios, a través de su siervo, como era aquel que decía Pablo, que celaba lo que él le daba, lo que ponía a cargo? ¿Sabe cuánto sufre un pastor cuando ve a alguien que está mal y que está mal por consecuencia de malas decisiones? Así estaba Esdras. A lo mejor haya alguien hoy en este día, escuchándonos, o de los que nos encontramos en este lugar, que le hayan pasado cosas por malas decisiones, pero tengo una buena noticia. A pesar de lo malo, hay una buena noticia. Dios no está aquí para condenarnos. Dios no te está haciendo escuchar este audio para condenarte. Dios te está haciendo escuchar este audio para que hoy tomes buenas decisiones. Y donde entró el pecado, donde se hicieron alianza, vamos a cortar toda alianza, vamos a echar a patada al diablo y al pecado que trajo y vamos a tomar las armas espirituales, porque aquí y ahora manda el Espíritu.